Buenos días con todas, con todos. Bienvenidos a esta primera sesión del seminario sobre fundamentos de matemática. El Departamento de Matemática de la EPN, con el apoyo de la Asociación de Estudiantes y el proyecto Alex Crucero, ha organizado este seminario sobre fundamentos de la matemática, principalmente dirigido a estudiantes de matemática o a todas aquellas personas que están interesadas en lo que se denomina fundamento de las matemáticas. Muchos matemáticos y matemáticas conocen de matemáticas y no necesariamente conocen a profundidad los fundamentos. El propósito de este seminario es, primero, introducir principalmente a estudiantes de las carreras de matemáticas, como dije, a este campo a través de respondernos preguntas fundamentales en la matemática que aparentemente simples son complejas, son difíciles de responder. ¿Qué es un número? ¿Qué es una función? ¿Qué es un conjunto? ¿Qué es el infinito? Son preguntas que nos han exigido mucho trabajo a la humanidad para encontrar respuestas medianamente aceptables. Los fundamentos de la matemática se originan de una manera sistemática a partir de la crisis de los fundamentos de la matemática, valga la redundancia, aproximadamente a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX. En la actualidad es un campo propio de conocimiento e investigación, y en la formación de matemáticos y de matemáticas solemos tener una breve introducción a este campo. No obstante, la profundidad con que se responden las preguntas que acabo de formular no suele ser suficiente. Y de allí esta idea de este seminario. Promover, o más que promover, presentarles a ustedes, estudiantes fundamentalmente, el método, la manera como se encuentra o se ha desarrollado los fundamentos. Como prerequisito para estar en este taller se requiere haber vivido ya la experiencia de la demostración. Aunque partimos desde cero en el sentido de que no sabemos nada en términos de lo que son los conceptos matemáticos que vamos a estudiar, sin embargo, la experiencia en lo que significa deducir y demostrar es importante. La lógica que esa experiencia nos va enseñando es parte fundamental. No obstante, vamos a recrear y a llamar su atención permanentemente sobre esa lógica. En otras palabras, salvo que nunca hayan abordado matemáticas demostrando teoremas, salvo esa circunstancia, este curso es para ustedes, es para todas las personas que, aunque no hayan estudiado la lógica o los propios fundamentos con detalle, tengan esa familiaridad con los conceptos que a los que vamos a aludir. Dentro de las teorías de educación contemporáneas, hay una que sobresale, o mejor dicho, las teorías de educación contemporáneas tienen un principio que opone a la vieja escuela de la educación. En general, la vieja escuela, que puede datar aproximadamente hasta los años 50 del siglo XIX, consideraba al aprendiz como un recipiente vacío, una metáfora, una tabla rasa sin nada, y el docente colocaba allí los conocimientos. Eso no va más. Hemos descubierto o entendido que eso no funciona, no aprendemos de esa manera. Aprendemos siempre sobre los conocimientos previos que tenemos. Y entonces
esos conocimientos previos nos juegan tanto a favor como en contra. Cuando esos conocimientos previos son adecuados, son a favor porque potencializan los nuevos conocimientos. Cuando estos son inadecuados o se oponen drásticamente a los nuevos, en cambio, nos juegan en contra, nos presentan dificultades, nos presentan zancadillas a la hora de entender los conocimientos. Cuando se aborda los conceptos fundamentales de la matemática desde el punto de vista de los fundamentos, suele pasar esta segunda situación. ¿Por qué? Porque en la enseñanza, tanto en la secundaria como en las carreras de ingeniería e incluso en las carreras de matemáticas, nos enseñan los conceptos. Estos suelen estar arropados con facilidades didácticas. Se simplifican bastante tanto en lenguaje como en el alcance o la precisión de las definiciones y obviamente tiene una finalidad, la finalidad de que lo que se está enseñando tiene un objetivo distinto que cuando estudiamos la matemática por sí misma. Sin embargo, esos conocimientos previos a veces suelen ser un obstáculo. Yo, en ese sentido, les voy a pedir parcialmente que hagan lo siguiente. Por una parte, traten de mandar al subsuelo de su memoria, traten de tenerle completamente lejana, fuera de su alcance, la mayoría de los conceptos. Lo que deben tener a flote es el método, lo que significa o cómo procedían en las demostraciones. Eso, en cambio, va a ser una herramienta que vamos a necesitar para darle sentido. Por todo lo demás, partimos prácticamente desde cero y nuestro objetivo es respondernos estas preguntas fundamentales que mencioné hace un momento. La idea es que después de este taller o en este taller, digamos, o nos pregunten qué es un número, qué es un número natural en particular, racional e entero, y no digamos cualquier frase sinónima como cantidad y cosas por el estilo. Cuando nos pregunten qué es el infinito, podamos dar una respuesta precisa a ello. Y no sé, Andrés, si quieres completar algo a mi introducción, si no podemos empezar. Buenos días con todos. Bienvenidos a este seminario. Completar en un punto de que precisar que vamos a seguir este mecanismo que dijiste de una teoría axiomática para abordar estos temas, para poder dar respuesta a la final a las preguntas que planteaste. Pero en la matemática existen varias teorías axiomáticas, ¿sí? Y nos centraremos, aunque no vamos a entrar por lo pronto a estudiar eso, la que vamos a presentar es la teoría NVG, una adaptación a la teoría NVG, la que va a presentarnos Juan Carlos a continuación, ¿no? Sí, sigue nomás, Juan Carlos, cualquier cosa ahí te doy. Muy bien. Vamos entonces. Ahora, para responder estas preguntas, fue necesario reconfigurar la matemática o el modo de hacer la matemática. A esta referida crisis de los fundamentos ocurrida a finales del siglo XIX, fruto o a consecuencia de la introducción del concepto de conjunto por el matemático alemán Georg Cantor, el mundo de la matemática cambió su paradigma de trabajo e introdujo lo que se conoce actualmente como la matemática formal. El concepto central de ese paradigma es la teoría axiomática, que es por donde vamos a empezar y a lo que Andrés se refiere. La teoría axiomática es un mecanismo, es el mecanismo que tenemos para organizar los conceptos matemáticos. Y para un mismo concepto existen diversas teorías matemáticas. En este curso, en este seminario, hemos elegido la denominada NVG, que
que son las tres iniciales de tres matemáticos sobresalientes y fundamentales en los fundamentos de la matemática principalmente, John von Neumann, Paul Bernays y Carl Gödel. En otra sesión hablaremos un poco más de ellos y les daremos más referencias. Hay otra teoría que se conoce como la ZF, que es la abreviación de Zermelo y de Frankel. De hecho, Zermelo es el nombre del matemático que fue el primero que propuso en 1904 una teoría axiomática de conjuntos. Las dos teorías, desde el punto de vista de los fundamentos, son equivalentes, es decir, las dos buscan resolver el mismo problema, lo hacen de modos diferentes, pero hacen exactamente lo mismo. La elección de una de otra es simplemente un tema de gustos en principio o dependiendo de lo que se quiere hacer o cómo se quiere presentar un determinado concepto. Bien, empecemos entonces por lo que entendemos en matemáticas por una teoría axiomática. Todos los conceptos matemáticos se organizan en teorías matemáticas. Bien, y por eso una teoría axiomática le vemos como una colección de esos conceptos matemáticos y las proposiciones que los describen. Cuando hablamos de propiedades de un concepto matemático, esas propiedades siempre se expresan como proposiciones. Por eso, de modo general, una teoría axiomática le vamos a ver como una colección de dos tipos de objetos: los conceptos y las proposiciones sobre esos conceptos. Bien, la innovación de la matemática del siglo XX, de esta matemática formal, fue concebir a estas teorías en donde los conceptos se organizan en dos categorías. Los unos los vamos a llamar primitivos y su característica fundamental es el hecho de que no se definen explícitamente. A través del desarrollo de la teoría de conjuntos vamos a hacer precisos estas nociones de definir implícita o explícitamente. Como un paréntesis, el concepto de definición o el acto de definir es uno de los actos más fundamentales en cualquier campo de conocimiento, pero en la matemática más. Y quizás uno de los problemas en la educación y en la enseñanza de las matemáticas y las dificultades que se presentan en la escuelita, en la secundaria y en la universidad, sea porque el concepto y el acto de definir ha sido incluso a veces eliminado o minimizado, ¿no? Entonces vamos a hablar muchas veces sobre el tema de lo que es definir o cómo definimos. Entonces decía que los conceptos se dividen en dos categorías, los unos llamados primitivos y tienen dos características. Una de sus características es que no se definen explícitamente. Ya vamos a decir cómo se los define. Y los conceptos no primitivos, todos los demás, redundantemente vamos a decirles conceptos definidos, porque estos se definirán explícitamente mediante los conceptos primitivos o aquellos que han sido definidos con los primitivos. Por otra parte, las proposiciones también se clasifican en dos categorías. Unas a las que les llamamos axiomas y a otras a las que les llamamos teoremas. Los axiomas son proposiciones que describen a los objetos primitivos, o lo que vamos a decir es los axiomas definen implícitamente a los conceptos primitivos. Intentando una precisión sobre definir implícitamente, básicamente es no decir lo que son las cosas, sino cómo son las cosas. No decimos qué es un número, pero decimos cómo funcionan los números, cómo se relacionan unos con otros. Ya tendremos la oportunidad inmediatamente de hacer preciso. Entonces decía que los axiomas
Son proposiciones que tienen dos funciones. La de definir implícitamente los conceptos primitivos y la otra de permitir la deducción de las proposiciones llamadas teoremas. Estos teoremas y axiomas son justamente las proposiciones que describen, que ilustran, que nos dan todas las propiedades o pretenden darnos todas las propiedades de los conceptos que estudia una teoría. Estos teoremas se deducen, y esta es otra de las palabras, se deducen de los axiomas, y el mecanismo de deducción es el que nos provee precisamente la lógica. Es aquí donde entra la lógica. Por ahora, en este seminario, no vamos a mirarle a la lógica en sí misma, la vamos a tener solamente como una herramienta. Presentaremos las cuestiones referidas a la lógica y la admitiremos como es, como está, sin cuestionar sus reglas, sin cuestionar sus mecanismos. La lógica ahora es una herramienta y es la herramienta de la deducción, es la herramienta de la consagración, de la confirmación de las propiedades que tienen los conceptos. Ahora bien, ¿cómo o qué nos lleva a crear o a desarrollar una teoría axiomática? De hecho, los conceptos que la teoría de conjuntos ya desarrolla existían previamente. Fue Georg Cantor en 1872 que los introdujo en la matemática y durante 30 años fueron desarrollándose, creciendo y como quizás muchos de ustedes sepan, la manera en cómo se desarrollaron, la concepción original de Cantor produjo el aparecimiento de contradicciones, de paradojas en la matemática, lo que obligó, por una parte, al nuevo enfoque. Podría haber sucedido que al aparecer las contradicciones simplemente hubiéramos dicho, no sirve, es una teoría o un concepto que no sirve. Sin embargo, el poder del concepto de conjunto es tan poderoso que la comunidad matemática lo adoptó, lo incorporó al modo de hacer matemáticas. De manera que perderlo significaba perder un enfoque muy fructífero y productivo. La matemática que se empezó a desarrollar a partir de los años 70 en el siglo XIX, quizás en cantidad se equipare o esté muy próxima a la matemática que se había desarrollado durante 20 siglos o durante los 20 siglos anteriores. Entonces, la salida que dio la comunidad matemática fue salvarle a la teoría de Cantor de conjuntos, para lo cual desarrolló este nuevo paradigma, este nuevo enfoque. Desde otro punto de vista, la búsqueda de los principios que definan el concepto de conjunto nos lleva a decidir qué conceptos son los primitivos y cuáles son los axiomas que los definen. Y en esa búsqueda pretendemos que al menos el conjunto de conceptos primitivos y axiomas sean los mínimos. Es como los físicos o los biólogos, buscando los principios mínimos y fundamentales del universo o de la vida. Aquí buscando los conceptos mínimos y fundamentales de todos los conceptos matemáticos del universo matemático, de la vida matemática. Bien, y entonces el propósito, y vamos a ver gran parte de ello, vamos a ver cómo los principios, los axiomas elegidos y los conceptos primitivos elegidos nos permiten ir definiendo y construyendo los conceptos que están en la matemática cotidiana. Una tarea fundamental del campo de los fundamentos de la matemática es no solamente decir, miren, estos son conceptos primitivos, estos axiomas, y de aquí deducimos estos teoremas que son todos los que los matemáticos queremos. Una parte fundamental es demostrar que esos son los mínimos, o que una proposición no tiene que estar en su rol
de axioma porque se deduce de otro axioma. Problema no nuevo, problema viejo, referente a lo que se suele denominar la independencia de una teoría matemática. No voy a entrar en este momento en esos detalles, pero las características o tres de las características que las teorías axiomáticas deben cumplir son las de la consistencia, las de la completitud y las de la independencia, siendo esenciales en su vida, digamos, las dos primeras. La independencia tiene un rol diferente, tiene que ver con el hecho de elegir el número mínimo de axiomas, el número mínimo de conceptos primitivos. La consistencia es esencial. La consistencia significa que no podemos admitir contradicciones, que las teorías que construimos no tienen contradicciones. La completitud, un concepto más complejo, que explicado así muy burdamente, quiere decir que una teoría es capaz de producir todos los teoremas de los conceptos que está construyendo, ¿no? Es más completo. Más adelante, para ya empezar en nuestro trabajo, más adelante hablaremos de la situación en la que está la consistencia, la completitud y la independencia de las teorías matemáticas. Grandes resultados se dieron en el siglo XX, justamente por uno de los matemáticos antes mencionados, por Carl Gödel, sobre consistencia y completitud. Bueno, presentado esto, entonces vamos a describir la teoría axiomática de conjuntos, NBG, justamente haciendo o completando cada una de estas características. Tenemos que ir indicando cuáles son los conceptos primitivos, cuáles son los axiomas que definen implícitamente estos conceptos primitivos, e iremos mostrando cómo los conceptos adicionales que aparecen en la teoría de conjuntos se definen explícitamente. E iremos, obviamente, deduciendo teoremas los teoremas o varios de los teoremas sobre estos conceptos. Al inicio, al menos en las primeras sesiones, hablaremos poco de la consistencia y de la completitud y un poquito de la independencia. Bueno, ¿cuáles son los conceptos primitivos de la teoría de conjuntos de NBG? Son dos: clase y pertenencia. Nada más. Con estos dos vamos a definir el resto de conceptos, incluido el de conjunto. La pregunta que podemos hacernos es: ¿y por qué aparece clase como concepto primitivo y no conjunto? Bien, una de las razones es que para salvar de las contradicciones a esa teoría creada por Georg Cantor, se hace esta especie de truco y vamos a definir una noción más general de la cual conjunto será un caso particular. Tendremos oportunidad hoy mismo de ver un poco más sobre esto. Bien, entonces, por ahora tenemos dos conceptos primitivos, simplemente clase y relación pertenencia. La matemática desde el siglo XVI es altamente simbólica y el poder del símbolo, es decir, signos más significados, nos da o le da mucha fuerza y potencia a una teoría matemática. Así es que, valiéndonos de la lógica, vamos a introducir lo que denominaremos variables para representar las clases y los conjuntos y la relación de pertenencia y todos los objetos. Entonces, vamos a usar letras mayúsculas del alfabeto español para representar clases. Ya les vamos a denominar las variables de clase.
y este simbolito, conocido por todos, representa el símbolo de pertenencia. El uso de estos signos es de esta forma. Vamos a escribir el símbolo pertenencia entre dos símbolos de clase y este nuevo signo representa una proposición. Y la proposición es la clase A pertenece a la clase B. Entonces, no sé si ya está, pero ustedes van a contar con un documento que resume y sintetiza todo lo que vamos a exponer el día de hoy. No sé si ya está disponible. ¿Todavía no? Tengo entendido que a las personas que se inscribieron en el grupo de estudio ya se les envió al correo. Ya, bueno, hay unas erratas que les vamos a corregir, que ya están corregidas y al final de la sesión de hoy les volvemos a compartir para que puedan verla. Ahora nos vamos a concentrar, entonces no voy a escribir, por eso no voy a escribir muchas de las cosas, otras les voy a pegar así como están viendo para facilitar la exposición. Aquí lo importante es, este signo representa una proposición y se lee, es la proposición, la clase A pertenece a la clase B. Cuando digo que clase y relación pertenencia son conceptos primitivos, no estoy definiendo nada, no estoy diciendo la clase es esto, la pertenencia es esto. E incluso voy a dejar de hacer relaciones coloquiales o circunstanciales o cotidianas como clase, piensen en la colección de objetos, no. Vamos a construir más o menos fríamente este sistema lógico. Irá cobrando vida en la medida en que mostremos cómo los conceptos cotidianos de la matemática van naciendo, van surgiendo. Bien, tenemos entonces que esta es una proposición y como es una proposición está sujeta a todas las reglas de las proposiciones, entre esas la negación de esta. Entonces, la negación de la proposición A pertenece a B es también una proposición. Se lee la clase A no pertenece a la clase B y en lugar de usar este símbolo, usaremos este símbolo. Entonces, este símbolo es la proposición, la negación de A pertenece a B y se lee A no pertenece a B. Bien. A la pregunta, ¿qué es una clase? La respuesta por ahora es un concepto primitivo. Punto. ¿Qué es pertenencia? Es un concepto primitivo. No sabemos absolutamente nada más. Bien, vamos a presentar el primer concepto no primitivo. El primer concepto no primitivo es ser elemento. Una clase es elemento de otra clase cuando esa clase pertenece a otra. Es decir, elemento es de hecho un sinónimo de pertenencia. Más que un concepto, es un sinónimo. Entonces, en lugar de decir que la clase A pertenece a la clase B, vamos a decir también la clase A es un elemento de la clase B. Entonces, en ese sentido, repito, más que concepto, es un sinónimo. Y elemento en sí mismo no es el concepto, es la relación. La clase A es elemento de la clase B como sinónimo de la clase A pertenece a la clase B. Hay otros sinónimos que se suelen usar. La clase A está en la clase B. Procuraremos por ahora ser más rigurosos. Vamos a ser bastante rigurosos con un objetivo didáctico. Es decir, el rigor inicial con que vamos a impregnar busca fijar de una vez por todas los conceptos y la estructura de funcionamiento de una teoría axiomática y de la matemática. Luego, suele ser común hacer abusos de notación, abusos del lenguaje, pero estos solamente tienen peso, son útiles cuando entendemos los conceptos con todo el rigor. Bien, ahora sí, vamos a definir el primer concepto y es el de conjunto. ¿Cuándo vamos a decir que una clase es un conjunto? Vamos a decir que una clase es un conjunto cuando pertenece a otra clase. Y vamos a usar esta notación. Esta notación está M caligráfica. Ustedes tienen el texto. Esta letra caligráfica representa
es la M, el nombre, la palabra en alemán para referir a conjunto o agregado de canto, empieza con M y por eso se suele usar. Este signo va a leerse A, la clase A es un conjunto y representa el enunciado, existe una clase B tal que A pertenece a B. Eso es lo que significa. Decir que una clase A es un conjunto significa decir que hay una clase B a la que A pertenece. Bien, por ahora esta es la única distinción. Obviamente, ustedes van a preguntarse, ¿y todas las clases son conjuntos o qué? ¿Hay clases que no son conjuntos? La respuesta es sí. Vamos a decir que una clase no es un conjunto, mejor dicho, una clase es propia cuando no es un conjunto. Es decir, una clase que no es un conjunto le vamos a llamar propia y eso, por las equivalencias lógicas entre los cuantificadores, significa que para toda clase B, la clase A no pertenece a B. Es decir, un conjunto es una clase que pertenece a otra. Una clase propia es una clase que no pertenece a ningún conjunto. Luego de introducir el axioma de construcción de clases, presentaremos nuestra primera clase propia. Bien, y el último axioma que presentaremos la sesión del día de hoy será el que nos, bueno, no nos va a dar todavía un conjunto. En sentido estricto, para poder tener un conjunto vamos a necesitar un axioma que generalmente se lo presenta más adelante, pero ya hablaremos de ello. Bueno, avancemos con esto. Bien, tenemos el concepto de conjunto, el concepto de clase propia. Avanzamos, notificamos que no toda clase es conjunto, no toda clase es clase propia, hay clases propias y hay clases conjuntos. Vamos a introducir nuevas variables para representar conjuntos. Vamos a usar las letras minúsculas del alfabeto español para uso exclusivo de conjuntos. A estas vamos a llamar variables de conjunto. Las letras minúsculas del alfabeto. Bueno, vamos a introducir más los siguientes conceptos de la teoría de la teoría de conjuntos. Vamos, permítanme un momentico. Vamos a introducir el concepto de igualdad de clases y el concepto de... Un momentito. Bien. Dadas las clases A y B, la clase A es igual a la clase B si la proposición la cuantificada universalmente para todo X, la doble implicación de X pertenece a y X pertenece a B. Esta es la simbolización del hecho de decir que dos clases son iguales cuando toda clase que pertenece a A o todo elemento de A pertenece a B y todo elemento de B pertenece a A. O en otras palabras, todos los elementos de A también son elementos de B y todos los elementos de B son elementos de A, o A y B tienen los mismos elementos exactamente. Bien, ¿por qué presentamos este momento de esta manera? Porque la estructura de una teoría axiomática, su poder está precisamente en la lógica que usamos. Es decir, las ideas intuitivas que tenemos sobre las clases las vamos a plasmar y a deducir, a demostrar usando única y exclusivamente la lógica y esos axiomas y postulados. Esta es una definición explícita porque decimos cuando A y B son iguales. ¿Cuándo? Cuando esa proposición que está escrita ahí es verdadera y punto. Distingan entonces ahora, bueno, todavía no podemos distinguir porque aún no presentamos ningún axioma, pero esto significa, o esta es una definición explícita. Miren las partes de la definición explícita. En este caso, dadas las clases A y B, damos un nombre al concepto que estamos definiendo, que es, en este caso, A es igual a B, es una relación entre dos clases.
Aquí aparece una proposición que es la que me sirve para definir el concepto. Y como mencionado anteriormente, la notación simbólica es fundamental. Vamos a usar este símbolo para indicar que la clase A es igual a la clase B. Es decir, en otras palabras, este símbolo representa esta proposición. No hay que confundir ni el símbolo ni exclusivamente la proposición. Todo este aspecto, todo este proceso es el que, o el que consiste en la definición. El dar un nombre, el tener la proposición que describe ese nombre y en muchos casos una representación simbólica. Entonces, el poder del simbolismo es toda esa información que está detrás de este signo. Por eso, definir es fundamental, ¿no? Bueno, de la lógica se deducen los primeros teoremas claves o que caracterizan a la igualdad, ¿no? Es fácil deducir esto, que toda clase es igual a sí misma. Es fácil deducir que si la clase A es igual a la clase B, entonces la clase B es igual a la clase A. Es igual de sencillo deducir si la clase A es igual a la clase B y la clase B es igual a la clase C, entonces la clase A es igual a la clase C. Les invitamos a que realicen las deducciones. En las notas que ustedes recibieron están indicadas, algunas con cierto detalle y otras mostrándonos la esencia misma. Por ejemplo, para este primer tema, cuyo nombre también eso, vamos a poner o ponemos nombres a los teoremas. Esto lo saben ustedes por su experiencia en las demostraciones. Son las maneras fáciles de recordar y algunas muy significativas. También toparemos el nombre de los nombres de los teoremas. Le denominamos a este teorema la propiedad reflexiva de la igualdad por razones obvias. Si aplicamos la definición a esto, lo que estamos diciendo es que esta proposición es verdadera. Y obviamente esta proposición es verdadera, o sabemos que es verdadera si acudimos, voy a usar esta caligráfica para representar una proposición cualesquiera, si acudimos a la lógica y sabemos que esta proposición es una tautología. Y si acudimos a más tautologías, entonces tenemos que la segunda proposición, el segundo teorema, que es la propiedad simétrica de la igualdad, o así la llamamos, proviene o se deduce inmediatamente de la definición de igualdad y de la tautología siguiente, ¿no? Propiedad que en la lógica le podemos denominar a la de arriba la reflexiva de la doble implicación, aquí la simetría de la doble implicación, y ya se imaginarán, ustedes recordarán que tenemos en la lógica también esta tautología, ¿no? Bien. Cuyos nombres son propiedad transitiva de la doble implicación, propiedad simétrica de la implicación, propiedad reflexiva de la implicación, y que son los nombres de estos teoremas también, pero en este caso de la igualdad. Noten ustedes que hemos utilizado aparte de la lógica para definir el concepto A es igual a B. Solo la noción de clase y la noción de pertenencia. No hay nada más. No hay ningún concepto. No es una colección de objetos, nada. No hay, como suele decirse en otros conceptos, ¿no? Nada. Usamos palabras para comunicarnos, pero en última instancia, ¿cuál es nuestra definición? ¿A quién le rendimos cuentas? ¿A quién le pedimos cualquier respuesta?
es a esta proposición, a lo que podamos decir o no decir de ella, a lo que podamos deducir o no deducir de esta proposición. Bien, el siguiente concepto que vamos a definir es el concepto representado de esta manera y de subclase y idéntico a este, digamos, no idéntico, sino digamos, usando una estructura similar, ¿no? Vamos acá. Listo. Bien. Ah, no, perdón. No me hagan caso, le acabé de copiar. No, momentico. Este signo que se lee A es subclase de B, que representa el concepto de una clase ser subclase, es la abreviación de la proposición la implicación de X pertenece a A y X pertenece a B. Nuevamente, lo mismo que he dicho sobre la igualdad, aplica a esta relación, a este nuevo concepto, el concepto de subclase. Y con un procedimiento similar, basado en tautologías similares, en este caso de la implicación, probamos estas proposiciones. A es subclase de A. Si A es subclase de B y B es subclase de A, entonces A es subclase de B. Y si A es subclase de B y B es subclase de C, entonces A es subclase de C. La primera y la tercera las reconocemos en su estructura de forma similar a la igualdad. Son la propiedad reflexiva y la propiedad transitiva. La segunda, en cambio, se opone a la de la igualdad. De hecho, su nombre es antisimétrica. No es simétrica en el sentido de que si A es subclase de B, no necesariamente B es subclase de A. Sin embargo, si A es subclase de B y B es subclase de A, entonces A es igual a B. La deducción de estas proposiciones también se obtienen fácil y directamente, obviamente de la definición de subclase y de las tautologías como de la implicación, que son A implica A, si A implica B y B implica A, entonces A es doble implicación de B. Y si A implica B y B implica C, entonces A implica C. La característica de esta y de esta les merita el mismo nombre que en la igualdad, reflexiva, transitiva. Esta la antisimétrica. Estas tres características en el caso de la subclase o de la implicación y las tres características en el caso de la igualdad son frecuentes, permanentes, comunes en muchos conceptos matemáticos. Tanto así que tienen no solamente nombres especiales, sino significados especiales. En el caso de la igualdad y de la doble implicación, a estas relaciones se les llama relaciones de equivalencia. Relaciones que son reflexivas, simétricas y transitivas. Y en cambio, a las que son reflexivas, antisimétricas y transitivas, se les conoce con el nombre de orden. Y sí, están relacionadas con eso que en números reales nosotros conocemos como el mayor que o el mayor igual, o el mayor igual que en realidad, el menor o igual que. Bien, esta es otra característica de este seminario. No solamente vamos a poner atención en los resultados que estamos mostrando, también
en la estructura que tiene el desarrollo de la teoría, en la manera como abordamos cada uno de los problemas. No nos interesa solamente conocer cuáles son los axiomas y cuáles son los teoremas, sino cómo llegamos a ellos. Bien, de aquí se deducen, o de esto vamos a deducir una variedad de teoremas. En las notas ustedes van a encontrar organizados todos estos, y son los teoremas que dan la herramienta del día a día para el quehacer matemático. Por ejemplo, el teorema sobre la igualdad, le vamos a llamar siempre, cuando lo citemos incluso diremos por definición de igualdad, porque en realidad es inmediato de la definición. Si A es igual a B y X pertenece a A, entonces, ¿cuál es la conclusión por la definición de igualdad? O sea, solamente hablando en términos coloquiales, si A y B son iguales, y significa que todos los elementos de A son elementos de B, y X pertenece a A, X también pertenece a B. Ahora, una demostración más formal de esto simplemente va en esta manera. De la hipótesis de que A es igual a B, tenemos que la proposición, la doble implicación de X pertenece a A y X pertenece a B, es verdadera para todo X. Y junto con la hipótesis de que X es elemento de A, es decir, de estas dos proposiciones que suponemos verdaderas o que tenemos como hipótesis verdaderas, concluimos que la proposición X pertenece a B es verdadera. ¿Por qué? Porque la definición de doble implicación nos dice que es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Por tanto, si la doble implicación de X pertenece a A y X pertenece a B es verdadera, significa que estas dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Y sabemos, o hemos supuesto que una de ellas es verdadera, la conclusión es que esta sea verdadera. Es decir, aquí, por más obvio y trivial que podría parecer, estamos mostrando que sin tener una definición y una propiedad, o una definición en este caso de la doble implicación y del concepto de tautología, no podríamos llegar a concluir esto. Esto pueden decirme, es trivial, es sencillo, es obvio, pero ese ejercicio del que hace y aprende matemática en un caso sencillo y trivial como este es el que se activa y se desarrolla cuando nos enfrentamos a los problemas reales de la matemática o a problemas de mayor magnitud. Ese es el entrenamiento. Cuando aprendemos, o sea, como nos enseñaban en la escuelita o en la matemática para la ingeniería, en la que no se hacen demostraciones, no desarrollamos esta capacidad. Solamente son fórmulas, solamente son mecanismos o reglas mecánicas que aplicamos en ciertos casos. Bueno, para aprovechar y hablar de la simetría. La igualdad es simétrica. Por tanto, cada vez que deduzcamos un teorema en donde aparece A es igual a B, casi automáticamente aparece un teorema o se deduce un teorema en el que la simetría se invierte. Es decir, si A es igual a B y X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Noten ustedes aquí, es muy parecido al anterior. Sin embargo, la diferencia está que aquí la segunda hipótesis es a referencia al conjunto que aparece a la derecha. Pero obviamente este teorema podría demostrarse idénticamente como el anterior o usando el primero. Aunque aquí la primera forma puede ser mejor, esto también nos da una manera bastante usual, óptima de probar teoremas y resolver problemas de matemáticas. Resolvemos un problema para algo, para resolver otros problemas. Entonces, resolver aprovechando la solución de este problema. ¿Cómo demostraríamos este teorema usando el primero? Simplemente, bajo de esta hipótesis, por la simetría de la igualdad,
tenemos que B es igual a, que junto con la primera hipótesis y el primer teorema, concluimos que X pertenece a. Repito, aquí podemos decir que la primera demostración era tan sencilla como esta segunda. Sin embargo, esto nos muestra, resolvemos un problema para resolver otros problemas. Aprovechamos la solución de problemas previos para resolver nuevos problemas. Característica de la ciencia, característica de la matemática. Bien, la relación de subclase también tiene una característica similar. Un teorema similar, ¿no? Si A es subclase de B y X pertenece a A, entonces la conclusión, X pertenece a B. ¿Por qué? Porque A es subclase de B cuando todos los elementos de A son elementos de B. La demostración del mismo calibre de esto. La pongo muy brevemente. Esta proposición es verdadera para cualquier conjunto X porque esta es verdadera. Junto con esta proposición, si la implicación es verdadera y el antecedente es verdadero, por definición de implicación no nos queda más que concluir que el consecuente es verdadero. Una consecuencia de esto es que si A es subclase de B y X no pertenece a B, es decir, intuitivamente es claro, si todos los elementos de A son elementos de B y alguien no está en B, no puede estar en A. Aquí la ventaja es que podemos introducir por primera vez el método de reducción al absurdo y usar el primer teorema. Tampoco es necesario, podríamos hacerlo de esta forma y es muy interesante. Les invitamos a que hagan de todas las posibles maneras sus demostraciones. ¿Por qué digo reducción al absurdo? Porque bajo la hipótesis de que A es subclase de B y que X no pertenece a B, vamos a suponer que X pertenece a A. Si suponemos que X pertenece a A y aplicamos el teorema 1 con la hipótesis 1, deberíamos concluir que X pertenece a B, que contradice a que X no pertenece a B. La reducción al absurdo es un método poderoso, es un arma de doble filo. Para este caso no era necesario, de hecho, podríamos haber hecho como en el caso anterior. No obstante, es un bonito ejemplo de un caso sencillo que nos muestra cómo funciona la reducción al absurdo. Bien, repito, no amplío este momento más, por ejemplo, sobre la reducción al absurdo, por lo que les mencioné antes, ¿no? Ustedes ya en el estudio de las matemáticas ya abordaron esto previamente. Bueno, no sé, empezamos 10 minutos tarde. ¿Cuánto nos vamos a tomar? Sí, empezamos 10 minutos tarde y faltarían 10 minutos para completar la hora que habíamos acordado. Y ya, lo que voy a hacer es... Bueno, aprovecho también para los que nos están siguiendo la transmisión. Si tienen alguna pregunta, los pueden ir dejando en los comentarios, que al final vamos a destinar un par de minutos en el caso de existir preguntas. Ya. Bien. Bueno, en esta primera sesión nos tomamos un poquito más de tiempo en la introducción. Voy a completar la presentación sin detalles de lo que hemos propuesto para esta, que es presentar los 3 primeros axiomas, el axioma de sustitución, el axioma de construcción de clases y el axioma de par desordenado. Y nos igualaremos en la siguiente sesión, porque además ustedes tienen el documento y está completo. El documento está completo con demostraciones en su mayoría y con explicaciones adecuadas. A ver, ya tenemos el panorama es este. Ya tenemos 2 conceptos adicionales que son la igualdad de clases y la relación subclase. Vamos a introducir el primer axioma, el axioma denominado de sustitución.
El axioma de sustitución dice lo siguiente. Si la clase A es igual a la clase B y la clase A pertenece a la C, entonces la clase B pertenece a la clase C. Es bastante claro por qué se le llama sustitución. Nuestra idea de igualdad es que se tratan de las mismas clases. Decir que A es igual a B es la misma clase. Por tanto, donde aparezca la clase A, digamos, puedo sustituirla por la clase B. De hecho, decir que la clase A es igual a la clase B no es más que decir que hay una clase con dos nombres diferentes, el A y el B. Pero como objeto matemático estamos refiriéndonos al mismo. Entonces, lo que estamos diciendo es, miren, si A pertenece a la clase C, yo le puedo sustituir en lugar de A por B y la proposición sigue siendo verdadera. Si es verdad que A pertenece a C, también es verdad que B pertenece a C. De ahí el nombre de sustitución. Y nuevamente, en relación a lo que dije hace un momento sobre la simetría, si A es igual a B y B pertenece a C, esto nos permitirá concluir que A pertenece a C. Este ya no es un axioma, este es un teorema que se deduce de este axioma y de la propiedad simétrica de la igualdad. Entonces, ojo con eso, ¿no? Este es un axioma, este axioma no se deduce. ¿Y por qué decíamos que define implícitamente la igualdad? Porque hasta ahora la igualdad solamente era esta proposición de aquí, no, perdón, esta proposición de aquí es, bueno, ya le borré por ahí, no importa, es la proposición esta de aquí. Es esto. Este es la primera proposición que nos dice algo más. Nos dice, miren, ¿cómo van a entender la igualdad? Usted entienda la igualdad que si A es igual a B y A pertenece a B, cámbiele A por B. Entonces, no sabemos lo que es la pertenencia, no sabemos lo que es ser clase, pero sí sabemos que si la clase A es igual a la clase B y A pertenece a C, usted le puede cambiar A por B. Eso es todo. Bien, el segundo axioma, bien, de aquí se coligen, se deducen varios teoremas que los discutiremos en la siguiente sesión. Les invitamos a que revisen, estudien el documento y así será, digamos, avanzaremos mejor. El siguiente axioma, el axioma de construcción de clases. Hasta ahora no hay clases. Hasta ahora no hay ninguna clase en esta teoría. Solo decimos si A representa una clase y B representa una clase, puedo decir que A es igual a B cuando pasa esto. Puedo decir que A es subclase de B. No sé nada más. Si A pertenece a otra, puedo decir que es conjunto. No puedo decir absolutamente nada más. Necesitamos tener clases. En matemáticas tenemos clases particulares. Entonces, ahora este axioma es el que nos va a dar las clases. Es un productor de clases. Bien, vamos a usar la notación con A caligráfica, paréntesis y una X minúscula. Recuerden que X es una variable de conjunto para representar cualquier proposición en la que aparezca X. Por ejemplo, esta es una proposición ejemplo. Otra proposición, esta. Otra proposición, esta. Estos son ejemplos de proposiciones que serían casos de estas. Otros ejemplos de proposiciones son si A y B
son clases. Otros ejemplos son la disyunción de X pertenece a y X pertenece a B. Es otro ejemplo. Otro ejemplo es la conjunción de X pertenece a B, A y X pertenece a B. Bien, bueno. Con esto, el axioma de construcción de clases, les voy a pegar aquí. Ya. Vamos a ver. Afirma lo siguiente. Dada la proposición A de X, existe una única clase C, tal que la equivalencia lógica Z pertenece a C y A de Z es válida. ¿Qué quiere decir que sea válida? Significa que estas dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si Z es un elemento de la clase C, la proposición A de Z es verdadera. Si Z no pertenece a C, A de Z no es verdadera. Lo sería la negación. La notación que usamos para representar esta clase C es esta, y es la que leemos, la clase de todos los conjuntos de X, tales que A de X. ¿Qué significa esto? Significa que si el conjunto U pertenece a esta clase, a este nuevo símbolo que hemos introducido, significa que la proporción A de U es verdadera y viceversa, que es una equivalencia lógica. Bien, con este axioma vamos a construir, por la aplicación de este axioma a estas A de X, lo haremos la próxima sesión, vamos a construir las clases universal, que le representamos con esta letra, la clase vacía, que representamos con esta letra, y la clase de Russell. Russell, en honor a Bertrand Russell, lógico y matemático, cuya contribución a los fundamentos de la matemática es clave, es crucial, y que está ligado a los problemas de las paradojas en la teoría de clases. Bien, con estas tres y con estas dos se definirá o se mostrará la existencia de las clásicas unión de clases, intersección de clases, y con otras más introduciremos la diferencia de clases, el complemento de clases. Y con otras más hablaremos de las clases unitarias, de las clases pares desordenados, y con ello completaremos definiendo el concepto de par ordenado y producto cartesiano de dos clases, que con mucho son prácticamente todas las clases que la matemática requiere. Una más que veremos en la siguiente sesión, que es partes de un conjunto, y con ello fundamentalmente tenemos todos los conjuntos y clases que son necesarios para la matemática cotidiana. De eso se trata este seminario, de ir paso a paso mostrando con detalle cómo hacemos esta construcción y por qué estos son los conceptos que tienen sentido para llamar una clase universal, una clase vacía, etc. Bien, dejemos aquí entonces para continuar en la sesión número 2 y digamos, agradecemos su presencia, su participación en esta sesión, y les invitamos a las preguntas, a poner las preguntas que tengan y pasar a contestarlas. Listo, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buena la exposición. Bueno, solo para recordarles a los que están siguiéndonos, este seminario es parte del grupo de estudio en Fundamentos de la Matemática que está organizando la
Asociación de Estudiantes de Matemática e Ingeniería y Matemática de la Escuela Politécnica Nacional, donde nuestro objetivo es formar a los estudiantes de matemática en esta rama de las matemáticas. ¿Ya? Por lo tanto, para ser parte de este grupo de estudio, tienen que inscribirse en la página de la asociación o contactarse con las personas de la asociación para estar inscritos en el grupo, y ellos les irán mandando cada que tengamos un seminario, la invitación, donde lo vamos a hacer, la fecha y el material necesario. Sí, pues parece que no hay preguntas. No sé si... No, bueno, solo parece quedar la pregunta sobre dónde se tienen que inscribir. ¿Ya? Y igual la grabación del seminario va a quedar aquí y la iremos compartiendo en redes sociales. Les llegará la invitación, sigan a la página del Departamento de Matemáticas para ver cuándo va a ser el siguiente seminario, que si no estoy mal lo tenemos planificado en 15 días. En 15 días, ¿ya? Y ahí continuaremos viendo estos conceptos. ¿Ya? Otra pregunta. El formulario de asistencia está en los comentarios, fue el primer comentario para los que quieren pertenecer al grupo. ¿Sí? Entonces, eso creo que sería todo, Juan Carlos. Muy bien. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, vamos a también, cuando sea necesario, cuando haya algo que complemente estas exposiciones, añadiremos o enviaremos a través del Facebook, ¿no? de esta misma línea. Sí, así es. Listo. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que se han conectado y esperamos vernos la siguiente sesión para seguir viendo cómo se construyen las clases, que hasta este momento nuestra teoría es vacía. No hay nada en nuestra teoría. ¿Ya? Bueno, entonces nos veríamos en la siguiente. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.